considerando la orientación sexual. La Corte confirma que hay zonas de intimidad en la vida de un individuo las cuales gozan de protección constitucional y deben estar exentas de la interferencia injustificada de los estados. Habla muchísimo del concepto de la libertad y es un tema muy interesante. Habla de la promesa de la Constitución de la libertad y su nexo con los derechos de las personas de definir y expresar su identidad, pero también habla mucho de autonomía, y hemos hablado muchísimo de autonomía el día de hoy. Y es interesante porque también la Corte Suprema de Estados Unidos está hablando de autonomía. Y cuando uno analiza, sobre todo las tendencias en el derecho internacional de derechos humanos, sobre todo en lo que tiene que ver con grupos y personas históricamente discriminadas, la tendencia ahora es un lente empoderador, un lente en que estas personas deben tener una autodirección y una posibilidad de autogobierno de su plan de vida y de sus decisiones futuras. No tanto una vulnerabilidad a ser víctimas de derechos humanos, sino más la necesidad de empoderar, de dar ese espacio para incidencias de cambio y realmente de incidencia en un plan de vida. Y es una tendencia muy interesante también, que me pareció interesante que la Corte Suprema de Estados Unidos empezó a adaptar también esos principios. Y también una cosa que me pareció interesante que hace la Corte Suprema en esta sentencia es que no solamente está hablando de no discriminación como trato diferenciado, pero también empieza a tener este enfoque también de grupos, o sea, de cómo grupos se pueden ver muy perjudicados por políticas, por leyes, por prácticas que los afectan o tienen un impacto desproporcionado en esos grupos. Esto es muy importante para tener una estrategia y realmente una mirada mucho más integral a la no discriminación. No solamente es trato diferenciado, pero es el resultado de los efectos de ciertas prácticas en grupos de la población. A mí me parece que la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso de Obergefell deja una marca importante en el análisis jurídico pertinente a los derechos individuales en el país. Es una Corte muy impredecible. Es muy difícil predecir qué la Corte va a hacer en el futuro, depende mucho de sus composiciones, depende mucho de su tema, pero realmente es bastante realmente significativo que una Corte que tiene unas tendencias tan balanceadas, algunas veces una Corte mucho más conservadora, algunas veces una Corte mucho más progresista, que realmente haya emitido este tipo de lenguaje. Creo que crea una expectativa de decisiones futuras de la Corte Suprema más orientadas a una perspectiva de derechos humanos en su control de constitucionalidad y en su aplicación de otras doctrinas avanzadas por este tribunal. A mí realmente, yo he leído la sentencia varias veces y una cosa que siempre se me queda de la sentencia es cómo la Corte se refiere a aspiraciones personales como la dignidad, la igualdad, la inclusión social, el amor y la familia, y cómo las mismas gozan de protección constitucional. Para mí estas son todas aspiraciones compartidas con el marco internacional de derechos humanos. Yo creo que es una sentencia que abre un camino, quizás abre unas posibilidades y también puede ser una oportunidad importante para una interpretación más moderna de la Constitución de los Estados Unidos, que tenga ese lente más empoderador, ese lente de no discriminación, ese lente de derechos humanos y ese lente con una mirada más internacional, aunque no necesariamente sea una mirada aplicando directamente los instrumentos de derecho internacional, pero por lo menos una mirada más paralela al derecho internacional. Muchas gracias a todas y a todos por su atención. Muchas gracias, Rosa. A mí me parece muy, muy reveladora esta interpretación y esta visión de cómo la Suprema Corte de Estados Unidos indirectamente se suma a toda esta tendencia del control de convencionalidad, etcétera, y me parece muy interesante todos los debates que surgen de tu lectura de esta sentencia, desde los más generales como si la Corte puede cambiar algo que no ha sucedido en procesos democráticos, hasta, pues no sé, me parece muy valiosa esta mirada del derecho comparado que trata de encontrar puntos en común de la Corte americana con la de los países de la región, que yo no la había escuchado. Muchas gracias. Y ahora le doy el uso de la palabra a Leonora Trelli, por favor. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Primero que nada agradezco la invitación a estar aquí en México con ustedes
y agradezco principalmente a la Suprema Corte y a los que tienen a cargo la organización, que nunca es fácil. Quiero comentarles que para los que ejercen aquí la judicatura, en el fondo, yo también soy abogado integrante de la Corte Suprema en Chile, por lo tanto me toca muchas veces decidir casos que en realidad uno no sabe para qué lado van a ir mejor que para otro. Por lo tanto, sobre todo en materias familiares, creo que eso es algo que se enfrenta diariamente, pero lamentablemente a quienes eligieron esta profesión o esta forma, digamos, de ejercer el derecho, no queda más que resolverlos de alguna forma y creo que hay que tratar de introducir lo más posible lo que nos tiene que preocupar, que es el beneficio de los menores. Nosotros en Chile tenemos una constitución que debe ser pocas que tienen en Latinoamérica, que todavía son aquellas que se crearon en dictadura y todavía no fueron cambiadas. Ahora dicen que la vamos a cambiar después de una serie de problemas que hemos tenido. Pero quiero decir que en materia de familia, nuestra Constitución solo se refiere en 2 frases a la familia. Solo cuando dice que la familia es el núcleo central de la sociedad, y otra que dice que por lo tanto el Estado tiene que propender a su fortalecimiento. Una de las cosas que ha sido bueno es que no definió a qué familia se refería, porque evidentemente no es que se les haya pasado, sino que lo discutieron tanto, pero ni siquiera haciéndolo entre 10 personas, la Constitución pudieron ponerse de acuerdo cuál era la familia que iban a proteger, lo cual ha podido hacer que sea una cosa más amplia la que podamos ir interpretando de acuerdo a la realidad social que tengamos. Y lo otro que en el fondo nos beneficia desde el punto de vista de la constitucionalización del derecho de familia es que en el año 89, cuando Chile ya se prestaba a volver a la democracia al año siguiente, se modificó la Constitución y se dijo que entraban todos los tratados internacionales de derechos humanos firmados por Chile que se encontraran vigentes, entraban para poder resolver, digamos, las leyes y además poder, resolver problemas que se presenten, y además porque una de las formas en que Chile se comprometió fue a cambiar los estatutos legales que hace 30 años eran uno de los más atrasados, yo creo, que teníamos. Y por lo tanto, Chile ha cumplido en cierta forma, y aquí yo quiero sostener lo que dijo en la mañana Marisa: cuando uno trata de defender leyes en el Congreso, siempre tiene algo que ceder y por lo tanto nunca quedan como uno las quería. Pero yo creo que Chile desde ese entonces igualó el derecho de todos los hijos, aprobó el divorcio, aprobó el acuerdo de unión civil, tanto para parejas, digamos, heterosexuales como para parejas homosexuales, no así el matrimonio igualitario, pero sin embargo aprobó la ley de las personas que pudieran, digamos, elegir su género, pero no los aprobó desde los niños, sino desde los 14 años. Como les digo, siempre yo creo que uno tiene que ceder. Aprobó el aborto en las 3 causales y, en cierta forma, también sacó la preferencia a la mujer para el cuidado de los hijos y, por lo tanto, yo creo que para lo que teníamos es un gran avance. Ahora, lo que sí seguimos, digamos, peleando todos los otros digamos, proyectos que tenemos, pero además, bueno, ahora vamos a tener que ver qué pasa con la Constitución que se supone que vamos a dictar. Por lo tanto, yo quiero simplemente darle una mirada y una atención a que soy la última en hablar antes de ir a comer. Voy a simplemente a decir que hay un derecho que, sin embargo, no se nombró cuando se igualó los derechos de los hijos, que es el derecho a la identidad. Se entiende que toda la normativa de filiación estuvo basada en este derecho, aparte, por supuesto, del derecho al interés superior del niño, pero ese sí fue nombrado. Y por lo tanto, hay 2 casos que yo les quiero plantear, que son aquellos en que, uno fue uno que hubo que ceder, como les digo, cuando se legisló, que es qué pasaba si uno quería obtener la filiación de una persona que había fallecido.
¿Ya? Y por lo tanto, si bien el proyecto de ley decía que era indiferente si la persona contra la cual se dirigía estaba viva o muerta, porque si había fallecido se podía ir en contra de los herederos. Bueno, al llegar a la defensa de ese artículo, los senadores se negaron rotundamente porque siempre se imaginaron que había que hacerle el ADN al cadáver, por lo tanto todo era engorroso, y decidieron una norma que en el fondo hasta el día de hoy es una norma molesta, porque dijeron, miren, todos los que no han podido antes de la vigencia de esta ley tienen un año para hacerlo. O sea, si se murió antes de la vigencia de esta ley, tienen un año para tratar de empezar la acción, lo cual da un año, que no era mucho para efectivamente toda la gente que había pasado ese problema. Y después puso una norma que era peor aún. ¿Por qué? Porque se decía que si la persona había fallecido, solo podía intentarlo y dirigirse contra los herederos aquellos que eran hijos póstumos o que eran hijos cuyos padres había fallecido en el plazo de los 180 días después del nacimiento. Esto es, o sea, era la persona que no pudo porque se murió o que no alcanzó medianamente porque también falleció antes de llegar al reconocimiento. Bueno, ¿qué pasó? Y por eso digo que es importante la constitucionalización, porque en un primer tiempo todos los tribunales interpretaron que efectivamente si alguien quería dirigirse contra un padre que había fallecido, pero no estaba en estas categorías del artículo 206, entonces se entendía que no tenían legitimidad activa para accionar y se les negaba la acción de reclamación de filiación, que era claramente, absolutamente, digamos, imprescriptible. Sin embargo, no la tenía. Y bueno, si uno mira y uno dice, bueno, uno de los elementos interpretativos es la historia fidedigna de la ley, uno puede decir, bueno, en realidad lo que se quiso fue eso. Efectivamente, cuando se puso el artículo 206, lo que querían los senadores era eso. Pero lo que quería originalmente el proyecto no era eso, era que todo el mundo pudiera tener acceso ¿a qué? A establecer su dignidad, a establecer, digamos, su identidad. Y esto fue variando de a poco. ¿En qué sentido? En el sentido que en la Suprema Corte de Chile empezaron a haber votos minoritarios en las decisiones de mayoría, en que empezaron a señalar que el artículo 206 era solo para estos casos especiales y, por el contrario, había una norma que estaba en el artículo 317 que decía que todos podían ser legitimados activos. Hasta que un juez de familia efectivamente envió al Tribunal Constitucional un caso que a él le tocó ver y que le pidió que declarara inaplicable para ese caso el artículo 206 porque era arbitrario. Y entrando a jugar el Tribunal Constitucional, que es quien tiene a su cargo la inaplicabilidad de las normas para los casos particulares, el Tribunal Constitucional falló efectivamente diciendo que era inaplicable en ese caso por inconstitucional. ¿Y en qué se basó el Tribunal Constitucional para decirlo? En dos derechos fundamentales que estaban en nuestra Constitución. Uno, que era el derecho a la igualdad, porque decía que no se estaba tratando situaciones idénticas de la misma forma, que no tenía ninguna responsabilidad que una persona hubiera fallecido o no cuando la persona quería entablar la acción. Y lo otro era usar el derecho a la identidad. Y el Tribunal Constitucional nuestro fue más allá incluso y dijo que el derecho a la identidad se asemejaba a la dignidad de las personas y que quien no iba a poder tener acceso a la identidad en cuanto a establecer quiénes son sus padres, por lo menos en el aspecto estático de la profesión, bueno, entonces, en el aspecto estático de la identidad, bueno, entonces se podía decir que a esa persona también se le estaba afectando la dignidad. Y de ahí en adelante la judicatura cambió de a poco su postura y hoy en día diríamos que es todo lo contrario, que hoy en día, basado en el derecho a la identidad, a pesar de existir la norma del artículo 206, las personas señalan, las jueces señalan que efectivamente es un problema
de que estaríamos privando arbitrariamente a una persona de poder alcanzar su identidad. Y en ese sentido nos sirvió, digamos, el hecho de que se puedan resolver con normas o principios que emanan de los tratados internacionales, que tienen, según nuestra legislación, digamos, el nivel constitucional, y por lo tanto, hoy en día, salvo algunos jueces que por supuesto pueden hacerlo, pero la Suprema Corte está claro que esto lo ha revertido. Ese es un problema que en el fondo yo podría decir que quedó en algo zanjado, pero lo que tenemos que recordar de ahí es que efectivamente una norma que no quedó como el proyecto lo pensaba, fue una norma que pasó a llevar el derecho a la identidad. ¿Por qué? Porque se entendió que podía ser muy engorroso y que, bueno, se puede en cierta forma revertir usando efectivamente estas normas. Y otra, que me parece que es mucho más complicado, es que Chile no tiene ninguna normativa sobre las técnicas de reproducción asistida. Creo que por lo menos se han presentado unos 6 o 7 proyectos de ley al respecto y siempre se han negado a legislar. Y en todo nuestro ordenamiento jurídico solo tenemos un artículo que se aprobó al momento en que se modificó el Estatuto de Filiación, que es aquel que dice que son padres el hombre y la mujer que se sometieron a las técnicas de reproducción asistida. No necesariamente, digamos, en el fondo aceptaba una serie de cosas, aceptaba que no fuera un matrimonio, aceptaba, digamos, que hubiera una fertilización heteróloga donde se pudiera recurrir a bancos de gametos, etcétera, pero no aceptó otras cosas que en la práctica se iban pasando. Y por lo tanto es lo único, pero en las actas se dejó constancia que para nada estaban legislando sobre estas técnicas, sino que solo estaban tratando de ayudar un problema de filiación que en la práctica podía existir, y por lo tanto a quienes habían optado por la fertilización asistida no podían impugnar esa filiación, y a quienes habían optado por donar los gametos no podían reclamar ningún tipo de filiación. Y aparte de eso no había absolutamente nada. Bueno, con el paso del tiempo, con el paso, digamos, de las constituciones de la sociedad, etcétera, es mucha la gente, más de la que se cree, que quieren efectivamente ser madres o ser padres. Y bueno, llegamos a que como no está legislado, podríamos decir que estamos en un país absolutamente liberal para este respecto, en vista que no hay ninguna norma, que es otro de los riesgos que uno corre cuando uno quiere tapar los problemas y no legislar. Y en el fondo uno dice, bueno, ¿qué es lo que pasa? Pasa que hoy en día nosotros incluso tenemos un sistema de salud que hace gratuitos los tratamientos de fertilización asistida, o sea, ni siquiera podemos ya decir que solo quienes tienen recursos pueden hacerlo. Pero bueno, ¿qué pasa entonces con una figura que en países bastante liberales de legislación tampoco ha tenido acogida, como es la maternidad subrogada? ¿Qué es lo que pasa en Chile? En Chile tenemos un caso que fue el último que se resolvió, en que una hija le pide a su madre que sea la madre sustituta de sus hijos porque ella no tiene útero. Y digamos, es con el óvulo de la madre y con el óvulo y con los espermios del padre, y la madre efectivamente lo tiene. Bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que en Chile el artículo 183 del Código Civil es claro: madre es la que va al parto, o sea, la que tiene el hijo, eso va a ser la madre. Por lo tanto, al ir a hacer la inscripción en el registro civil, ¿qué es lo que pasó? Pasó que esas niñas, que fueron 2, quedaron inscritas a nombre de su abuelo y del yerno. ¿Ya? Ese era el futuro con que, de acuerdo a nuestra ley 183, no había otra posibilidad, y eso es lo que pasa siempre. Ojo que no estamos hablando ni siquiera de todos los problemas que existen cuando son 2 mujeres las que tienen un hijo, en que uno queda como madre y la otra no existe, etcétera. Bueno, y en este caso, que lo que hicieron fueron a impugnar y reclamar la afiliación al tribunal.
¿ya? Basado efectivamente en que esto que decía el 182, que decía son aquellos que se someten a ello. Bueno, entonces la pregunta era, ¿quién era verdaderamente la madre de estos hijos? Si quien había dado su material genético o quien efectivamente había llevado a cabo toda la gestación por imposibilidad de la otra. Y bueno, después, digamos, de una larga discusión al respecto, por supuesto, tanto la abuela como el padre se allanaron inmediatamente y dijeron que ellos estaban totalmente de acuerdo con lo que planteaba la madre. Y efectivamente, ¿qué hizo el juez? El juez tenía dos posibilidades, o el artículo 83 y decir, miren, yo no me puedo apartar de la norma, por lo tanto sigue siendo, está bien la inscripción que se hizo y eso queda tal cual así. Y ahí la pregunta, que es la que cualquiera de ustedes tendría que haberse hecho, bueno, es lógico que dos niñas, digamos, por una decisión de sus padres y por una legislación vigente, tuvieran que ir a todas las partes de su vida inscrita a nombre de la abuela y del yerno, porque por último uno decía alguien extraño, pero no, era la abuela y el yerno. Entonces, bueno, lo que hizo la jueza en esa oportunidad fue decir, efectivamente, no voy a nombrar el artículo 183 y voy a fallar en base al derecho a la identidad de las niñas, en que efectivamente, si uno le hace el examen de ADN a estas menores, el ADN sale perfecto para su padre y su madre, entre comillas, verdadero, y la abuela no sale en ninguna parte. Y por lo tanto, lo que se hizo ella fue pescar justamente estos principios constitucionales que están en nuestro país y decir, bueno, no, fallo en favor de la identidad de las niñas, del interés superior, y también nombró en la sentencia, que es bastante novedosa para nuestro país, el derecho a tener hijos, o sea, la forma en que la madre podía, digamos, llegar a concebir. Y bueno, ¿y por qué yo les digo que pasamos a ser un Estado liberal en cuanto a eso? Porque como están todos de acuerdo, hasta ahí llega y no se recurre ni a la Corte de Apelaciones ni a la Corte Suprema. O sea, esos casos, cuando están todos de acuerdo, no van a llegar, y en cierta forma entonces vamos a sostener que Chile tiene una forma de resolver en que está permitido la maternidad subrogada, cuando yo estoy segura que ninguno de los que está sentado ahí en el Parlamento hubiera querido aprobarla. Por lo tanto, siempre digamos, las formas de accionar son, o yo me hago cargo del problema en serio y discuto sobre la posibilidad de técnicas de reproducción asistida en la forma que más se apareje a la sociedad en la cual vivimos, o simplemente si me voy a tratar de hacer la lesa, en el fondo lo que nos puede pasar francamente es esto, y podemos llegar a convertirnos en un país en que las personas vayan a legitimar esto porque saben que si están todos de acuerdo y los jueces de primera instancia van a tomar esto en consideración, entonces claramente, digamos, tendríamos que fallar a favor de ello. Por lo tanto, eso es lo que yo les quería mencionar hoy día, de entender que espero que ahora que se supone que vamos a cambiar la Constitución, por lo menos establezcamos estos principios que ahora han entrado vía los tratados internacionales en nuestra legislación, para entender por lo menos que Chile tiene unas normas de protección a la familia y sobre todo a la infancia, que es algo que ha sido bastante discutido en nuestro país. Muchas gracias. Mira, me demoré el nombre. Muchas gracias a ti, Leonor. Otra vez, me parece que estos ejemplos de estos estudios de caso chilenos ilustran realmente de una forma muy clara los retos actuales, no solo de los sistemas jurídicos y del derecho constitucional, ¿no?, sino también sale este tema otra vez de cómo las cortes se tienen que hacer cargo de problemas haciendo una interpretación, pues, de la Constitución en la época actual y con los conflictos que surgen actualmente. Aquí esta pregunta de quién es la madre, ¿no?, quién pone el material genético, quién va al parto, como decía el Código chileno, y me parece que es indispensable como esta reflexión del papel de las cortes, que se hacen cargo de los temas que los legisladores, los políticos muchas veces no se están haciendo. Voy ahora a sugerir que en el tiempo que nos queda, me gustaría volver a hacer una ronda con nuestras tres expositoras. Les preguntaría, bueno, les pediría, si están de acuerdo,
Primero, como una cosa general, si pudieran hacer alguna reflexión o algún comentario general sobre, o si quieren reaccionar de alguna forma a las otras exposiciones para esta visión de desarrollos comparados, que es el tema de nuestra mesa, pero también tengo preguntas, entonces se las voy a leer. Si están de acuerdo, voy a empezar con María Fernanda Pincus, en el orden en el que fuimos escuchando sus exposiciones. ¿Usted cree que primero debe ponderarse la razonabilidad de la madurez de la persona con discapacidad? Creo que no puede o no debe tomarse en cuenta la opinión de una persona con discapacidad mental, que en muchos casos puede ser perjudicial para la misma persona que se quiere proteger. Esa es una. Si estás de acuerdo, te voy a hacer 3 preguntas para que tú decidas cómo las respondes. La segunda dice, resulta muy meritorio e interesante todas estas decisiones que involucran temas de discapacidad y o libertad de la sexualidad y los derechos humanos relativos a la familia. Pero ante la incertidumbre de conocer las consecuencias en la vida y desarrollo de los menores, dado el tiempo transcurrido desde la decisión jurisdiccional, se hace un seguimiento jurisdiccional en estos casos para evaluar el impacto que supongo que la decisión judicial tiene sobre el menor en estos casos, como los que tú nos pusiste como ejemplos. Es recomendable que en los fallos los jueces impongan o provean este seguimiento. De otra forma, puede que solo se resuelvan los casos, pero no sabremos si la resolución fue acertada, pensando en el menor, me imagino. Y otra pregunta se relaciona con el amparo 1368 del 2015. Dice, la Corte refiere que el estado de interdicción es inconvencional y debe ser expulsado del sistema jurídico mexicano. Sin embargo, ¿qué pasa en los casos en que la asistencia es total, donde la persona con discapacidad no puede manifestar su voluntad de ninguna forma? ¿Debería cambiar la concepción de la tutela en estos casos? Y bueno, te dije 3, pero hay una pregunta donde te piden tu opinión respecto del analfabetismo y si puede equipararse a la discapacidad a la luz de la reforma constitucional del 2011. Bueno, respecto al tema de la razonabilidad de la madurez de personas con discapacidad mental, el argumento es que esta razonabilidad, como de considerar como en la infancia, edad y madurez, no aplica en adultos, porque si tenemos una regla que dice todas las personas que tienen más de 18 años tienen capacidad jurídica plena, y solamente vamos a hacer una restricción con base en la discapacidad, o sea, la única razón para restringir o para hacer una excepción a esa regla de capacidad jurídica plena es la discapacidad. La discapacidad es una categoría sospechosa, lo que la Corte nos explica es no pasa ese test de escrutinio estricto que tienen que pasar esas distinciones que se hacen con base en categorías sospechosas. Sobre eso también la observación general número 1 del Comité sobre Derechos de Personas con Discapacidad pues intenta explicar cómo capacidad mental no es igual a capacidad jurídica. Esto quiere decir que la capacidad mental de una persona, o sea, cuando un médico llega y dice es que este señor de 40 años tiene una edad mental de 10, esa capacidad mental no puede ser usada como pretexto para denegar un derecho, que en este caso es el derecho a la capacidad jurídica. Además, ahí hay que poner en duda esas pruebas científicas que nos dicen que las personas con una discapacidad mental o intelectual no tienen capacidad intelectual, o sea, que la parte cognitiva representa o es una justificación para denegar derechos. Yo creo que lo que la Convención hace es reconocer que sí hay una deficiencia que puede ser mental o intelectual, pero que esa deficiencia no puede ser usada para denegar un derecho, sino que tiene que ser usada para proporcionar unos apoyos que justamente compensen tanto el tema de la deficiencia como las barreras. Yo creo que si, por ejemplo, fuera un mundo construido por personas con discapacidad mental, los que no entenderíamos seríamos nosotros, o un mundo construido por personas con autismo. Entonces, a partir de eso, la Convención dice es que el mundo no está pensado en la diversidad humana.
Entonces, por eso necesitamos hacer estos ajustes y proporcionar estos apoyos, pero no pueden representar una justificación para denegar estos derechos. Entonces, yo creería, no aplica la razonabilidad para adultos con discapacidad, porque esta distinción solamente está basada en la discapacidad, y en este sentido el comité nos ha aclarado capacidad mental no es igual a capacidad jurídica. Y entonces, bueno, ¿cómo hacemos para no dejar en desprotección? O sea, esta parte que es la que siempre nos preocupa, bueno, establecer unos sistemas de apoyos muy respetando la voluntad de la persona con discapacidad y estableciendo estas salvaguardias, que las salvaguardias no son para revisar las decisiones de la persona con discapacidad, sino para revisar el actuar de esas personas de apoyo, para que esas personas de apoyo no abusen de ese rol que van a desempeñar, ¿no? Entonces, la legislación civil y cuando habla de cómo los contratos se pueden anular cuando hay violencia, dolo, error, etcétera, ya también son protecciones y no necesitamos unas protecciones mayores porque se volverían paternalistas, y creo que ahí, bueno, reaccionando un poco como está el tema de estos principios de libertad, autonomía, dignidad y no discriminación, que para todas las personas adultas tendrían que aplicar de igual manera. La segunda pregunta entendí como el impacto que tiene en los niños y niñas que se le dé la guardia y custodia a personas con discapacidad. ¿Sí? Ok. Sobre eso, es que, o sea, creo que ahí está el tema, como, a ver, los niños y niñas se tiene la presunción de que los padres y madres son quienes son aptos para cuidarlos. Y se tiene que demostrar, entre otras cosas, que hay un riesgo, que hace rato justamente veíamos, no solamente es un riesgo, sino es como un riesgo suficiente, o que esas personas están en riesgo. Si se prueba que esas personas están en riesgo, no se tiene que dar la guardia y custodia a la madre y padre, tenga o no tenga discapacidad. Pero si no se prueba ningún riesgo, ¿por qué vamos a hacer esas evaluaciones sobre cuáles son los impactos de los niños que tienen madres o padres con discapacidad? Es el mismo tema de parejas gays. A ver, y vamos a evaluar cómo los niños y hijas e hijos de parejas gays tuvieron un impacto psicoemocional. No, porque ese impacto deriva de los prejuicios y la discriminación en la sociedad. O sea, ya hace rato nos hablaba Nicolás Espejo como de estos, a ver qué necesitan los niños y niñas, y eso es lo que se tiene que evaluar al momento de tomar la decisión de la guardia y custodia. Entonces yo creo que no estaría justificado hacer una evaluación de cuál es el impacto por la razón de la discapacidad. Si hay un riesgo, si se juntan estos otros requisitos por los que se demuestran que no es en el interés del niño o niña que esté con su madre o padre, pues se actúa en consecuencia, pero eso tiene que ser independientemente de la discapacidad, porque la discapacidad, así como la orientación sexual, no puede ser un motivo para denegar la guardia y custodia, tampoco puede ser un motivo para que el Estado haga esas interferencias y esté ahí vigilando la vida privada de las personas. ¿Qué pasa cuando no puede manifestar su voluntad? Creo que ese ha sido como el caso que se presenta como una objeción cuando o sea, porque en México no tenemos una regulación de los sistemas de apoyos. En otros países ya se modificaron, en Argentina, en Perú, en Costa Rica, ya se han modificado, en Colombia también ya pasó, se elimina la interdicción y se regulan los apoyos para las personas con discapacidad, y siempre se pone el caso límite, ¿no? Una persona en estado de coma. Y entonces lo que la convención y el comité nos hayan ayudado a aclarar es que con las personas con discapacidad no aplica el principio del interés superior de las personas con discapacidad, sino aplica el paradigma de la voluntad y las preferencias, hablando ahorita de adultos. Y entonces, ¿qué pasa cuando es imposible que exprese su voluntad? Y yo diría que nosotros la entendamos, sobre todo, porque en esta comunicación alternativa pues tenemos muy poca experiencia. Uno, hay que documentar como todos los esfuerzos que se hicieron para que se hagan unos esfuerzos verdaderos para lograr tener esta comunicación con la persona, y ya, por ejemplo, en el estado de coma que decimos no se puede, entonces hay que hacer una mejor interpretación de la voluntad y de las preferencias de la persona. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a ver cuál fue su trayectoria de vida, cuáles eran sus preferencias, qué fue lo que hizo, qué nos dicen sus personas cercanas, y a partir de eso vamos a hacer una interpretación sobre la decisión que hubiera tomado.
No la vamos a tomar con base en lo que es objetivamente mejor para la persona, sino con base en lo que pensamos que pudiera haber sido su voluntad, si pudiera expresarla en ese momento. Y sobre el analfabetismo, la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad dice que son personas con discapacidad o que incluye ese concepto a las personas que tienen, por una parte, una deficiencia física, mental, sensorial o intelectual, o sea, sí hablamos de una deficiencia, y por otro lado hablamos de estas barreras con las que interactúan en el entorno y, como les decía, que cuando se cruzan generan esta exclusión. Entonces, en el analfabetismo veríamos muchas barreras y exclusión, pero creo que no estaría presente el elemento de la deficiencia, y en ese sentido no podrían ser consideradas personas con discapacidad. Y bueno, solo quiero agregar como para el tema de, o sea, cómo hemos concebido a la locura y las enfermedades mentales y cómo tienen que ser institucionalizadas esas personas y cómo son peligrosas y todo eso. Leer a Foucault es una muy buena idea. Muchas gracias, María Fernanda. Rosa, tenemos también unas preguntas para ti, además de si quieres hacernos un comentario general comparado. Nos preguntan, ¿qué explicaría el creciente paralelismo que existe entre las decisiones de Estados Unidos y los criterios que vienen de la interpretación de derechos humanos en el sistema interamericano y en el derecho internacional, tomando en cuenta su renuencia tradicional a acudir a estas fuentes? Esa es la primera pregunta para ti. Y la segunda es, ¿cómo ha impactado o podría impactar, desde tu opinión, esta sentencia emblemática en otros temas de discriminación relacionados también con el derecho al libre desarrollo? Y si podrías poner algún ejemplo de impacto de esta sentencia en la práctica. Gracias. Muchas gracias. Primero me gustaría hacer un aporte pequeño a la discusión que estamos teniendo de discapacidad, que realmente cuando se piensa en personas con discapacidad, realmente ellos son parte de una serie de sectores e individuos y grupos de la población que han sido ya identificados internacionalmente como grupos que necesitan, como quien dice, no solamente especial atención, pero también medidas, como quien dice, yo diría concretas con su participación. Y quería, como quien dice, hacer énfasis en el tema de participación, en el sentido de que la tendencia en el derecho internacional en este momento no es ya tratar a las personas discriminadas como víctimas. La realidad es que sabemos que hay unas situaciones de riesgo, pero ya no estamos hablando de vulnerabilidad tanto, estamos hablando mucho más de riesgo, estamos hablando mucho más de incidencia en ese plan de vida, participación, integración y la creación de condiciones para poder ejercer derechos. Entonces, es una perspectiva distinta a la que realmente se tenía en el pasado, y estamos hablando de obligaciones negativas y estamos hablando de obligaciones positivas por los estados, negativas en el sentido de que realmente hay una necesidad de no cometer actos de violencia y discriminación, por supuesto, pero también medidas a largo plazo que realmente lleven a una sociedad a aceptar a las personas con discapacidad, con su dignidad y con las condiciones para poder ejercer sus derechos. O sea, es un lente distinto y no solamente aplica a personas con discapacidad, pero también aplica a niños, niñas y adolescentes, a mujeres y otros tipos de sectores que han sido identificados por el derecho internacional como sectores en riesgo. En cuanto a el reciente paralelismo, yo creo que eso es una excelente pregunta. Y un tema que yo he observado es mucho la movilización social en Estados Unidos. La realidad es que ha habido, y esto no es nuevo, o sea, realmente ha habido una extensa movilización social histórica en Estados Unidos que realmente ha exigido que las cortes se vuelvan mucho más sensibles a temas vinculados con derechos humanos y derecho internacional. Un caso como Obergefell tuvo una cantidad de amici curiae, que es una cosa absolutamente impresionante del sector académico y sobre todo de no solamente las personas en la sociedad, pero non-profits, o sea, hay un montón, y sociedad civil en general, hay mucha presión para que las cortes realmente empiecen
a ver los temas mucho más de forma humanitaria, de forma más desde la perspectiva de la persona, y que la Constitución se pueda interpretar de esa manera. Y también una cosa interesante que ocurre en Estados Unidos es que realmente lo que ocurre en el Ejecutivo también tiene un impacto bien grande en lo que ocurre en la sociedad en Estados Unidos. Tenemos un Ejecutivo en este momento que es mucho más antiderechos. Eso ha creado un movimiento, ha duplicado la movilización en Estados Unidos. Y realmente las cortes se supone que no se afecten por eso, pero sí se afectan. Cuando uno mira las cortes federales en Estados Unidos, como ven los derechos humanos en los últimos 10 años, es muy distinto a como lo veían hace 20 y 30 años, a pesar de que las cortes han estado tratando estos temas por mucho tiempo. Un tema que sí me gustaría precisar es que el hecho de que estemos viendo un paralelismo no quiere decir que los jueces de la Corte Suprema se estén sentando con las sentencias internacionales y aplicándolas ellos conscientemente, directamente o indirectamente. O sea, no necesariamente hay una correlación. Algunas veces sí. O sea, por ejemplo, Lawrence v. Texas, que fue una decisión que fue precursora de Obergefell v. Hodges, que fue la decisión que prácticamente despenalizó las relaciones homosexuales en la vida privada entre adultos con consentimiento. Ahí, por ejemplo, se ve más un análisis que está aplicando las sentencias de la Corte Europea y el caso de Duggan versus United Kingdom y otros casos que realmente abrieron la puerta para eso. Entonces, se los comento que también puede ser una tendencia inconsciente de la Corte, pero yo creo que en parte también es consciente considerando los amici briefs y la presión social que tiene la Corte para realmente responder a estos temas sociales. Otra pregunta que me pareció excelente es el tema de discriminación y cómo realmente se puede aplicar esta sentencia a otros temas de discriminación. Un ejemplo que a mí me parece muy interesante es todo lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos con todo el debate de discriminación en el ámbito de empleo. Y precisamente ahora mismo la Corte Suprema tiene un caso ante ella en lo que le llamamos este término de resoluciones, que es un caso en que tiene que decidir si el Civil Rights Act, que es la legislación principal de Estados Unidos sobre derechos civiles y que prohíbe discriminación en base al sexo en el empleo, si la terminología de sexo en el Civil Rights Act aplica a personas en base a su orientación sexual e identidad de género. Ahí tiene la Corte una oportunidad única de expandirse. Tenemos que ver si lo hace, si se da el salto. Nosotros obviamente todos estamos cruzando los dedos que sí, que dé el salto, porque realmente no sería consonante con una decisión como Obergefell v. Hodges decir que las personas, como dicen, no tienen protección a nivel federal contra la discriminación en el ámbito del empleo en base a su orientación sexual e identidad de género. Pero va a ser muy interesante qué tipo de elementos usa la Corte Suprema para expandir esa definición del sexo. Hay un montón de discriminación por sexo, hay un montón ya de jurisprudencia a nivel internacional, dándole una definición flexible a lo que es discriminación por sexo y también dándole una definición flexible a lo que es discriminación en base a otra condición social. Tenemos sentencias de la Corte Interamericana, tenemos sentencias de la Corte Europea, tenemos sentencias, como quien dice, a nivel de países también. Yo tengo mucha curiosidad de cómo la Corte va a decidir eso. También hay otro tema que es todo lo que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos en Estados Unidos. A pesar de que realmente la evolución jurisprudencial en Estados Unidos de derechos sexuales y reproductivos ha estado mucho más centrada en el tema de privacidad, hay mucha presión para que la Corte Suprema se empiece a meter más en temas de discriminación y varios de los jueces de la Corte Suprema, como Ruth Bader Ginsburg, juezas que tienen una perspectiva feminista, han hablado públicamente de esto, de que realmente temas de derechos sexuales y reproductivos se deben ver mucho más por el lente de discriminación y no solamente por el lente de privacidad. Y también un apunte sobre Roe v. Wade, cuando la Corte da ese salto y dice hay un derecho a la privacidad en la Constitución. La privacidad no está mencionada en la Constitución, en Estados Unidos tampoco. Entonces, como quien dice, la Corte sí ha tenido, como quien dice, la audacia de hacer esos saltos en momentos determinados. Lo que hay que ver es realmente si la composición actual da esos saltos. Y el otro tema es que tenemos una elección presidencial el año que viene. Tenemos varios jueces, especialmente uno en particular, que tenemos que ver, como quien dice, qué ocurre con ella en particular, pero puede haber un cambio de composición. Y también eso altera mucho
como quien dice qué es lo que hace la Corte Suprema en momentos determinados. En casos de orientación sexual, la Corte Suprema tenía un juez que era conservador pero moderado, Justice Anthony Kennedy, que ya se retiró de la Corte, pero era un juez que fue el voto determinante en muchos de estos casos de orientación sexual, sobre todo Lawrence v. Texas y Over Jeff v. Hodges, y él fue el autor de las dos decisiones. Entonces también eso cuenta. Entonces también tenemos que ver quién está sentado en la Corte Suprema para ver avances futuros. Eso es un tema bien grande y también tenemos que ver qué ocurre con las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Se supone que esto no impacte, pero impacta al final del día. Muchas gracias, Rosa. Leonor, hay dos preguntas. La primera es, ¿qué elementos idealmente deberían estar en la Constitución de Chile para proteger a la familia en las dimensiones en que actualmente se reconoce? Pensando que algunos elementos pueden ser regulados desde la ley, ¿cuáles son los temas que sí deberían estar en la nueva Constitución? Y ¿qué tanto pesa o ha pesado en decisiones complejas como el caso mencionado de la gestación subrogada, la evidencia científica y qué tipo de estándar o prueba se aplica o debería aplicarse en estos casos? Bueno, o sea, si uno lo piensa ahora en la Constitución, yo no soy muy partidaria de una Constitución que diga todo, sino que diga en el fondo lo más importante y dejarle a la ley lo restante. Me parece que en cuanto a protección de la familia, yo creo que uno tiene que poner más bien en la Constitución que la familia está compuesta efectivamente por individuos particularmente, y a ellos a quienes debemos la defensa. Y por lo tanto, tratar en cierta forma que la protección sea a aquellos que tienen una cierta debilidad, que uno podría decir, como por ejemplo respecto de los niños. Ya yo creo que hay que poner los principios sobre los cuales se va a regular la familia en general y la infancia, y dejar que sean las leyes que finalmente veamos si las leyes que tenemos todavía están adecuadas a estos principios que ya han sido recogidos en las sentencias por los tribunales, y dejar, digamos, de lado, hay ciertas cosas que con la infancia deberían ser más fuertes, sobre todo en cuanto a lo que se pueda referir al maltrato, al bienestar, etcétera, de los niños. Creo que también debería existir respecto de esto un capítulo respecto de la protección de las mujeres y la condena a ciertas situaciones particulares. El resto yo creo que es mejor siempre poner en la ley, porque la ley es más fácil de reformar en caso de que no cumpla su objetivo. Y en cuanto a la pregunta de la maternidad subrogada, bueno, yo creo que necesitamos como dos cosas. Uno, que yo creo que hay que empezar a pensar qué es lo que haría el legislador chileno. Yo creo que el legislador chileno a estas alturas lo que haría es pedir que no existiera un contrato oneroso al respecto de la maternidad subrogada. Yo creo que como han ido dándose las cosas en cuanto a la legislación, que yo les he dicho que se ha ido aprobando, el legislador chileno en cierta forma tiene mayor amplitud ahora, no todos, por supuesto, siempre queda un espacio y un grupo conservador, pero en el fondo ese va a estar siempre en nuestro país, porque está además muy influenciado igual por la Iglesia, y yo creo que, bueno, es una postura, digamos, respetable para quienes lo hagan, pero yo creo que es el momento en que hay que ver que esa visión de Chile no es la que corresponde en la actualidad. Quizás el año 1850 con el Código Civil de Bello sí correspondía, ahora no. Por lo tanto, claro, me parece que entender quién es la madre, si la persona que... Yo creo que en cierta forma el artículo 182 lo reconoce, o sea, dice los que se someten a las técnicas de reproducción asistida. O sea, en el fondo, ¿quién tiene la voluntad de ser padre? Lo tienen quienes quieren tener un hijo, y en el caso, claro, estaba por supuesto que es quien dio el material genético. Es cierto que en este caso alguien tenía que tenerlo, pero porque ella básicamente no lo podía hacer. O sea, en cierta forma,
si uno le hace los ADN a esas personas son hijas de quien da este material. Y por lo tanto, yo creo que en cierta forma es mucho más riesgoso no legislarlo. Y por eso es que uno pretende, digamos, que se legisle, aunque se diga, digamos, que se puede hacer solo en contadas excepciones, porque yo creo que si bien hay abuso, tal como veíamos, la mayor cantidad de legislaciones que uno, de fertilizaciones que uno ve asistida, como tenía subrogada, son con gente que es cercana, que en cierta forma quiere ayudar en el problema de la maternidad a las otras. Ahora, a mí lo que me gusta por lo menos es que se sometan a la discusión los proyectos y se pueda llegar a un consenso. Y si se llega a un consenso que no es el que a uno le gusta, vamos a tener que respetarlo igual. Gracias. Muchas gracias. Pues en nombre del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia, les queremos agradecer muchísimo a las tres haber participado en este panel, en esta sesión que a mí, en lo personal, pero creo que todos lo compartirán conmigo, me parece realmente interesante y me parece que los tres temas que se han tratado aquí nos obligan a pensar en cómo todo lo que se daba por hecho, ¿no?, en los sistemas jurídicos tradicionales no puede seguirse dando por hecho, igual que el papel de los jueces para interpretar la Constitución y las leyes de forma viva, adaptada a las circunstancias actuales. Creo que nos dejan muchísimo, muchísimo que pensar. Muchas gracias de verdad por habernos acompañado y muchas gracias a todos también por estar presentes en esta sesión. Le voy a dar unos reconocimientos de parte del Centro de Estudios Constitucionales a las tres expositoras por su excelente participación. Muchas gracias.